Muy bien, pues bienvenidos un domingo más. Nos acercamos a la palabra del Señor en esta mañana y recuperamos esas reflexiones que estamos haciendo en estas semanas alrededor de la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Un sermón, un discurso que, como hemos dicho en muchas ocasiones, es muy programático. Es un mensaje donde Jesús va a tocar los puntos más importantes de su ministerio, aquellos temas que él considera que son vitales para el cristiano, para el seguidor de Jesús, ¿verdad? Un sermón que se mueve, como hemos dicho otras veces, Jesús se mueve entre la relación con Dios y la relación con los hombres, y va de una a otra constantemente. Y es que eso es algo que vamos a estar viendo en todo lo que es el Evangelio. Jesús constantemente nos va a mostrar cómo nuestra relación con Dios tiene que verse en nuestra relación con los hombres, con las mujeres, con el prójimo. Nosotros nos relacionamos con los demás en función de cómo está nuestra relación con Dios. Y eso no se puede separar. No podemos vivir, como hemos dicho otras veces, de forma compartimentada, teniendo una excelente relación con Dios y una nefasta relación con algunas personas. Eso es inviable. Tenemos que ser coherentes y aquellas enseñanzas que recibimos de parte del Señor, ponerlas en práctica en nuestra vida con las personas, ¿verdad? A lo largo de todo el Sermón del Monte, Jesús habla del carácter del cristiano, de su testimonio e influencia, de sus relaciones ante lo que le sucede cada día, de cómo relacionarse en el ámbito de la familia, de cómo comportarse con el prójimo, con los hijos, con la pareja, de cómo reaccionar a las circunstancias de la vida, de juzgar o no juzgar a los demás. También nos habla acerca de cómo acercarnos a Dios, de cómo orar, cómo pedir y cómo vivir una vida conforme a la relación, conforme al corazón de Dios. Muchos temas que de nuevo nos invitan a reflexionar en cómo nos relacionamos con Dios y con el mundo, y cómo es nuestra relación con Dios, y cómo esta relación con Dios marca la senda de cómo es nuestra relación con las demás personas. A lo largo del Sermón del Monte también hemos visto cómo muestra que esa relación con Dios está unida de una manera inseparable, como acabamos de decir, con nuestra relación con el resto de las personas. Y que esta es una clave de lectura de la palabra de Dios. Cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, tenemos diferentes claves de lectura en las cuales nosotros podemos interpretar lo que nos está diciendo el Señor. Y una de esas claves es que todo lo que estamos viendo, todo lo que estamos leyendo y todo lo que estamos aprendiendo acerca del Señor es para vivirlo en clave comunitaria. Es para luego ponerlo en práctica en medio de la comunidad. Y esta clave de lectura nos ayuda a que cuando leemos las parábolas de Jesús, cuando vemos las diferentes enseñanzas del Señor, automáticamente debemos entender y debemos interpretar que eso no tiene que ver solo conmigo y con mi crecimiento personal, sino que además donde eso se hace real, donde la palabra de Dios se hace viva, eficaz, es en mi relación con el resto de las personas. Y esa clave de interpretación tenemos que tenerla en mente siempre que nos acerquemos a la palabra de Dios. Señor nos habla al corazón, nos habla directamente, nos señala a nosotros, pero siempre con esa visión comunitaria de la vivencia de la fe como trasfondo. Es como el Señor ha preparado nuestra vivencia y nuestra experiencia del cristianismo, ¿verdad? Así que podríamos decir que esta es una de las claves interpretativas vitales que tenemos que tener a la hora de leer la palabra de Dios. El ejercicio de la fe se produce en el ámbito de la comunidad, y aún en nuestra intimidad con Dios nos encontramos en medio de la comunidad y nos encontramos viviendo la fe
no de manera aislada. No vivimos en una isla sin relacionarnos con los demás. ¿Verdad que no? No estamos apartados del mundo. Tenemos relaciones con otras personas. Y es ahí donde se vive el ejercicio de la fe. Y si no, no hay ejercicio de la fe. La fe o es comunitaria o no es. Y no es algo que yo me invente, y no es algo que yo esté aquí diciendo. Si nos acercamos a la palabra de Dios, vamos a ver constantemente cómo el Señor nos lleva una y otra vez a vivir en comunidad. El Señor nos dice: no dejéis de congregaros. El Señor dice que en medio de la comunidad ahí está el Espíritu Santo. El Señor nos habla a través de los Hechos de los Apóstoles, como es en medio de la iglesia donde el Señor y el Espíritu Santo se manifiestan. ¿Por qué? Porque Él ha diseñado un modelo en el cual los seres humanos formamos parte de una gran familia. Tenemos la familia carnal, tenemos la familia espiritual, tenemos la comunidad, y ahí desarrollamos todas las áreas de nuestra vida, también la de la fe. Jesús nos muestra en el Sermón del Monte, que es un compendio, como hemos dicho, un resumen, una síntesis de lo que nos encontramos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que es imposible tener una relación con Dios sin proyectarla en la relación que tenemos con las personas. Muchos teólogos, muchos comentaristas, muchos estudiosos de la Biblia dicen que con el texto que vamos a leer hoy, que es un solo versículo, termina el Sermón del Monte, y que a partir de ahí ya hay como un epílogo en el cual el Señor cierra ese sermón, ¿verdad? Si la semana pasada, hace 2 semanas, con el parón que tuvimos, el paréntesis de la semana pasada, hablábamos de la expresión pedid y se os dará, y como esa actitud que tenemos ante Dios y esa relación que tenemos con Dios, Jesús nos muestra a un Dios Padre amante, que cuida de sus hijos, que en ningún momento cuando nosotros le pedimos algo bueno nos da algo malo. Recordar cuando hablábamos de que ningún padre a un hijo que le pide pan le da una serpiente, ¿verdad? Ni le da una piedra. Pues Jesús utilizaba ese símil para mostrarnos que Dios es un Dios cercano, un Dios al que le importa nuestra vida y cómo Dios quiere formar parte de ella. Y hablábamos de que esos versículos, más que hablar de quién es Dios y cómo es Dios, habla de nuestra actitud hacia Dios. Y somos capaces de tener esa actitud de ver a Dios implicado en nuestra vida y de ver a Dios como ese Padre, ¿verdad? Pues hoy vamos a hablar de cómo Jesús nos enseña que debe ser nuestra actitud hacia el resto de las personas. Recordar que el Sermón del Monte es siempre ir moviéndonos entre nuestra relación con Dios y cómo eso se proyecta en nuestra relación con los demás. Y conforme es nuestra relación con Dios, así es nuestra relación con los demás. Y eso es inseparable. Así que hoy vamos a reflexionar en un solo versículo. A veces es muy complicado armar un mensaje, una enseñanza de un solo versículo, pero creo que hay suficientes claves que el Señor nos da en este versículo como para centrarnos en él y ver que es el cierre, como decíamos, de todas las enseñanzas que hay en el Sermón del Monte. Y dice así Mateo 7:12: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Vamos a repetirlo. Así que todas las cosas que queráis que los hombres, y aquí hombres es personas, hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque en esto está la ley y los profetas. Es la llamada regla de oro. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Lo que quieras recibir de los demás, hazlo. Si en los versículos anteriores Jesús nos habló de nuestra actitud hacia Dios y de cómo vemos a Dios, y lo representaba como ese Padre, como acabamos de decir, ahora, cuando termina el cuerpo de enseñanzas del Sermón del Monte, lo hace enseñándonos cuál debe ser nuestra actitud hacia las personas. Y Jesús nos va a llamar a todos sus seguidores, a los cristianos, a los creyentes, a tener una actitud única con el resto de las personas. Única. Muchos han visto en Jesús las palabras
del rabí Hillel. Algunas veces os he hablado de él. Es un rabino en una de las escuelas rabínicas de Jerusalén que enseñaba en la época en la que nació Jesús y unos años antes, y que unos cuantos años antes él dejó escrito, este rabino: no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y aquí quiero que es muy importante que notemos la diferencia. No es lo mismo, para nada, no hacer a los demás lo que no quieres que te hagan a ti, que hacer a los demás lo que quieres que te hagan a ti. No es lo mismo, aunque parezca igual. Además es muy diferente. Y tenemos que ver y entender la gran diferencia que hay en estas dos cuestiones. Parece que hay una similitud entre estas dos cosas. Sin embargo, esta enseñanza que estaba extendida en el judaísmo en aquel momento hablaba enfatizando lo que no debes hacer a los demás, dejando entrever una actitud pasiva e indiferente ante el prójimo. Para no hacerte a ti lo que no quiero que me hagas a mí, con no relacionarme contigo ya está. Con tener una actitud pasiva ante las circunstancias no hay problema. Con tener una actitud de indiferencia al otro ya no hay nada. No me tengo que implicar en la vida de nadie, ni en los problemas de mi alrededor. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de no hacer el mal a nadie. ¿Y cómo no se hace el mal a nadie? Viviendo en la montaña yo solo. Ahí no le molesto a nadie. Metiéndome en un monasterio, alejándome del mundo, viviendo mi vida centrado en mí y bueno, con un poquito de generosidad en los míos y ya está. Y no implicándome absolutamente en nada de lo que sucede a mi alrededor. Sin embargo, no hay nada más opuesto a lo que Jesús nos está enseñando en su palabra, a lo largo de todo el Sermón del Monte, no solo en este último versículo. Jesús nos enseña todo lo contrario. Jesús nos enseña a implicarnos, a relacionarnos, a hacer, a ser proactivos ante las situaciones y ante las relaciones que hay a nuestro alrededor. Y ya lo hace desde las bienaventuranzas. Ya lo hace desde la primera enseñanza que nos encontramos en el Sermón del Monte, donde el Señor habla del carácter del cristiano. Y en Mateo 5:9 dice así: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Daros cuenta de una cosa, Jesús no dice bienaventurados los pacifistas, habla de los pacificadores. Hay una gran diferencia entre ser pacifista y ser pacificador. Ser pacifista es ser Suiza en la Segunda Guerra Mundial, en medio de todo el cotarro sin implicarse en nada. Tanto le daba lo que pasaba a los judíos como lo que le pasaba a los franceses. Le daba igual todo, porque como gestionaba el dinero de todos, tanto le daba. No implicarse en nada. Estar ahí en medio y ser neutral. Nosotros no nos metemos en nada. Eso no es a lo que nos llama el Señor. El Señor dice: bienaventurados los pacificadores. ¿Sabéis lo que significa pacificador? El que trabaja activamente por la paz, el que se implica por la paz, el que trabaja, el que allí donde está, trabaja por pacificar. No el que se aleja de todo para no meterse en problemas. No es la persona que en cuanto hay un conflicto se esconde, se va y, uy, a mí esto no me va. Yo me pongo nervioso cuando la gente discute. No, el Señor lo que nos llama es a ser pacificadores, a construir la paz. Es una actitud activa, no pasiva. El Señor llama a sus hijos a implicarse en la realidad que tienen a su alrededor. Y lo hace desde ese momento. Jesús va en esa dirección desde el principio de su enseñanza. Nos llama a los creyentes a implicarnos en las situaciones que hay a nuestro alrededor. Nos demanda que nos impliquemos activamente. Y a veces eso supone meterse en medio de los conflictos. A veces eso supone ensuciarse las manos. A veces eso supone meterse en problemas. A veces eso supone perder la tranquilidad. Porque cuando uno más tranquilo está es en su casa, con el teléfono apagado y sin querer saber nada de nadie. Sin embargo, el Señor lo que nos dice es que nosotros estamos aquí para marcar la diferencia.
Y que si hemos tenido un encuentro cara a cara con Jesús, eso se tiene que ver en todas nuestras relaciones, porque nosotros hemos sido llamados a ser sal y luz. Y la sal y luz también es un modelo de implicación. Dar ejemplo, ser visibles y contagiar a todo el que está a nuestro alrededor de aquellos principios, aquellas enseñanzas, aquellas cosas que vivimos de acorde con lo que la palabra de Dios enseña. En la regla de oro que acabamos de leer pasa exactamente lo mismo. Jesús nos invita a relacionarnos y a hacer a los demás lo que deseamos que nos hagan a nosotros. Siempre me han llamado la atención esas personas que están todo el día quejándose. Dentro de la iglesia, Nadie me llama, nadie me visita, a nadie le importa cómo estoy. Nadie me ha saludado al salir de la iglesia, pero ¿has saludado tú a alguien? ¿Has llamado tú esta semana a alguien? ¿Has visitado a alguien? El Señor nos demanda que aquello que nosotros queramos recibir, nosotros lo hagamos. Que cuando nosotros somos personas que necesitamos que cuando estamos mal venga alguien a buscarnos, pues nosotros si entendemos que alguien está mal, tenemos que estar allí. Tenemos que dar aquello que queremos recibir. Es lo que nos pide el Señor, que nos impliquemos en esas circunstancias, que nosotros hagamos a los demás lo que queremos que nos hagan a nosotros. ¿Por qué? Porque esa es la manera de transformar nuestro entorno. Esa es la manera de impactar en medio de la sociedad. Esa es la manera de transformar nuestro pequeño mundo o nuestro gran mundo. Esa es la manera en la que nosotros somos capaces de traer a este mundo y hacer visible en este mundo a Jesús. Cuando somos capaces de ir y hacerle al otro lo que yo quiero que me hagan a mí. Jesús nos invita a que demos ese primer paso, a hacer el bien a los demás. Jesús lo que nos muestra es que a nosotros, cuando estamos apaleados, cuando estamos destrozados, cuando estamos ahí en medio del camino tirados, haya un buen samaritano que venga a recogernos. Por eso, cuando nosotros nos sentimos así y deseamos que haya alguien que venga a recogernos, nosotros tenemos que implicarnos cuando hay personas que están en la misma circunstancia y tenderles la mano. No podemos vivir ajeno a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y Jesús dice, toda la ley y todos los profetas se resumen aquí. Todo, absolutamente todo lo que hay en la palabra de Dios se resume en un solo versículo. Y a mí me ha recordado un momento cuando Jesús está enseñando acerca del final de los tiempos. Cuando Jesús está enseñando al final qué va a pasar cuando la segunda venida y cuando el Señor nos ponga a todos delante de Él y sea el juicio. Y dice así Mateo 25 a partir del versículo 34. Entonces el rey dirá a las de su derecha, venid benditos de mi Padre, y heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto se lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Constantemente el Señor da por sentado de que sus hijos, aquellos que han aceptado el regalo de la salvación, aquellos que han tenido ese encuentro con Jesús, se van a implicar en las necesidades materiales y espirituales de la gente que lo rodea. Porque eso es lo que marca la diferencia. No es una casualidad que los ministerios más importantes relacionados con la iglesia cristiana estén vinculados al cuidado de los demás. No es una casualidad, por ejemplo, que Henry Dunant, no sé si os suena este nombre, fundador de la Cruz Roja, fuera un devoto cristiano de la iglesia protestante suiza y que estuviera implicado desde bien jovencito en la acción social de su iglesia, y que en uno de sus viajes, al contemplar los destrozos que hacía la guerra,
decidiera fundar una organización internacional que se dedicara únicamente al cuidado de aquellos que estaban sufriendo las consecuencias de la guerra sin mirar el uniforme que tenían, sin mirar el bando en el que luchaban. Había que salvar la vida de las personas que estaban metidas en la guerra. Él simplemente se dedicó a intentar ayudar a aquellos que estaban sufriendo en el combate, que estaban sufriendo en medio del dolor, de la destrucción. Tampoco es una casualidad que uno de los activistas más importantes por los derechos civiles a nivel mundial, como fue Martin Luther King, fuera un pastor bautista. Eso no se dice en muchas ocasiones cuando se habla del día de Martin Luther King, o se quiere estar a favor de los derechos sociales y se pone dentro de sus discursos más famosos, dentro de todo el tema del activismo social. Pero ¿qué movía a este hombre a estar ahí y a luchar por la igualdad? Sus principios cristianos, haber estado creciendo al lado de la palabra de Dios, estar implicado en la iglesia desde bien pequeño, ser pastor de una comunidad bautista y entender que lo que Dios le estaba demandando era no solo estar el domingo en la iglesia predicando, compartiendo y teniendo ese tiempo con los hermanos, que es gratificante, que es alegre, que es vernos a los que nos queremos, los que nos cuidamos, ver la iglesia con gente, sino que se tenía que meter en el barro, mancharse las manos y luchar por la igualdad, y luchar por cosas que le costaron la vida. Pero ahí está, años después de su muerte sigue dando ejemplo de cómo se transforma el mundo cuando uno es capaz de ver al prójimo de la manera que el Señor lo ve y se implica en hacer el bien a los demás y no actuar de una forma pasiva en el ejercicio de la fe. Y esto solo es por citar a dos personas que son conocidas, que son famosas y que han hecho de su ejercicio de la fe han impactado al mundo a nivel global. Puede que ni tú ni yo tengamos la oportunidad de impactar al mundo a nivel global, o sí, eso solo lo sabe el Señor. Pero si tan solo somos capaces de influir y de impactar en la vida de una persona, si somos capaces con nuestra actitud de hacer el bien al otro, al que sea, al que Dios ha puesto a tu lado, entonces estás marcando la diferencia. Y cuando se marca la diferencia de una vida, se marca la diferencia en el mundo entero. No sabemos dónde va a llegar eso, no sabemos las consecuencias que va a tener, pero es que con una sola persona, que con nuestra actitud, con nuestro ejemplo, con poner en práctica las palabras de Jesús, una sola persona se acerque a Jesús y acepte el mensaje de la salvación y acepte la oferta que el Señor está poniendo delante de él para tener una vida distinta, ya vale la pena implicarnos, ya vale la pena ser proactivos, ya vale la pena salir de nuestra zona de confort, salir de la zona en la que estamos cómodos, salir del entorno de nuestra familia y de nuestra iglesia, de las cuatro paredes en las cuales nos sentimos protegidos y nos sentimos bien, y demos un paso adelante para poder transformar nuestra comunidad, nuestra familia, nuestro lugar de trabajo, y quién sabe si Dios va a utilizarte para transformar el mundo como utiliza a estas personas. Si todos y cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy y los que están en las cientos y miles de iglesias que hay en esta misma hora reunidas, y nos implicáramos en la vida y nos implicáramos en la sociedad de la manera que Jesús nos demanda, la iglesia sería hoy mucho más relevante en medio de la sociedad que tenemos. Sin embargo, las circunstancias que hemos vivido, y sobre todo lo que nos ha tocado vivir los 2 últimos años, me da la sensación de que nos ha hecho retraernos más. El confinamiento nos ha hecho vivir en nuestras 4 paredes. Ayer alguien decía, o esta mañana alguien decía, hombre, una semanita confinados al menos no estaría mal. Pues yo creo que estaría mal. A mí el confinamiento me parece que es alejarnos de la realidad que tenemos y de las personas que lo han pasado tan mal y tan mal y tan mal durante estos meses. Yo creo que ahora es cuando somos más necesarios que nunca, los creyentes, donde nos toca dar más luz en medio de tanta oscuridad. Porque hay personas que han vivido realmente esta etapa y estos meses de una manera muy dura. Tengo una amiga, una escritora que colabora con nosotros, que es psicóloga, que tiene la agenda llena constantemente de personas que no han sabido manejar el estar encerradas en casa, el miedo a salir, el miedo a contagiarse, el miedo a estar en lugares públicos.
y que a fecha de hoy, donde las circunstancias han cambiado mucho en nuestro país y ya nos permiten salir a la calle, a lugares al aire libre sin mascarilla, ya podemos ir a los restaurantes, ya podemos salir a tomar algo, ya podemos viajar, esas personas siguen encerradas en casa. Muchísima gente sigue encerrada en casa y necesita sentir que es importante para alguien, necesita sentir que estamos ahí. Y como esto, muchísimos ejemplos de muchísimas cosas que pasan a nuestro alrededor y en los que nosotros podemos marcar la diferencia. Así que, cuando Jesús dice, todas las cosas que queráis que las personas hagan con vosotros, así también hacedlo vosotros con ellos, porque en esto está la ley y los profetas, Jesús está resumiendo prácticamente toda la palabra de Dios, toda la palabra de Dios, todos los principios, todos los valores, todo lo realmente importante de la palabra de Dios se resume en cómo nos relacionamos con los demás. Se resume en cómo actuamos en medio de nuestras relaciones. Todo lo demás no es importante. Todo lo demás carece de sentido. Todo lo que sea para que yo engorde espiritual e intelectualmente y me sienta mejor porque sé más, porque este año me he vuelto a leer la Biblia completa, porque he ido a tantos campamentos, porque me he escuchado tantos sermones, porque me he leído tantos libros, si eso no se ve en mi relación con los demás, no sirve absolutamente de nada. Tengo un buen amigo en Estados Unidos, se llama Bill, y trabaja conmigo con todo el tema de la Biblia, de la traducción y de compartir la palabra de Dios, y siempre le preguntan lo mismo cuando él está presentando en alguna conferencia. Le dicen, Bill, ¿cuál es la mejor traducción de la Biblia? ¿Cuál es la mejor Biblia que yo me puedo comprar? Claro, normalmente cuando se hacen este tipo de eventos, al lado de Bill hay otras 3 personas de otras editoriales distintas que tienen su propia Biblia, que a final de cuentas es en un 99,9% lo mismo, pero en ese 0,1% cada uno tiene su identidad. Y cada uno pues hace unas notas dedicadas a una cosa o a otra. Pues unas Biblias hablan de tú, a nosotros que estamos en España, pero habla de ustedes para Latinoamérica. Pequeñísimas diferencias que no están en el mensaje, sino a veces en el estilo. Y le preguntan, Bill, ¿cuál es la Biblia que me tengo que comprar? ¿Cuál es la mejor Biblia de todas? Y él responde siempre lo mismo y es algo indiscutible. Mira, la mejor versión de la Biblia, la mejor edición de la Biblia es la que se lee y la que se practica. La que se lee y la que se vive. Esa es la mejor. Esa es la mejor. La palabra de Dios es muy pragmática. La palabra de Dios está llena de conocimiento, está llena de sabiduría, está llena de ejemplos de personas que han marcado la diferencia en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pero lo más importante que tiene la palabra de Dios es que nos lleva a la acción, que nos empuja a poner en práctica todo lo que aquí pone. Nos empuja a no juzgar a los demás. Nos empuja a amar al prójimo, a abrazarlo, a cuidarlo, a compartir la palabra de Dios haciéndola viva y eficaz. Las palabras de San Agustín, tan conocidas. Hoy voy a salir a predicar la palabra de Dios. Y si hace falta, igual hablo. ¿Por qué? Porque uno predica con su vida, predica con su ejemplo, predica con su actitud, predica con su manera de implicarse en la realidad que se está viviendo a su alrededor. Como os he dicho, y voy terminando, si todos nosotros, si todos los creyentes hoy tomaran este principio y lo pusieran en práctica, este mundo sería distinto del que es. Nuestra ciudad sería diferente. Nuestro país sería diferente. Seríamos una luz tan potente que la Iglesia sería la entidad más relevante que hay en medio de la sociedad. ¿Sabéis la única noticia que ha habido de la Iglesia esta semana? La del obispo de Solsona, que ha dejado de ser obispo porque se ha enamorado de una psicóloga escritora. Esa es la única noticia que ha salido de la Iglesia esta semana. Que la Iglesia
no es relevante hoy. Porque a veces estamos más cómodos siendo invisibles. A veces pasar desapercibido es mejor. Que no se enteren en el trabajo de soy cristiano, que no se enteren en la universidad, que no se enteren en el instituto, que me van a complicar la vida, que me van a poner debajo de la lupa, que voy a estar ahí en el punto de mira de todos. El Señor nos tiene que dar sabiduría a cada uno de nosotros para ser inteligentes y para saber dónde estamos y para saber cómo actuamos, pero sobre todo para saber dónde debemos implicarnos, a dónde nos está llamando el Señor a actuar. La regla de oro está ahí para guiarnos y es un principio para nuestra vida. Es el motor que va a hacer de este lugar, de este mundo, un lugar mejor. Pero sobre todo es obedecer a lo que el Señor nos está demandando. Sobre todo es poner en práctica aquello que el Señor ha hecho. Después de todo lo que ha enseñado en el Sermón del Monte, viene en un versículo y lo resume todo. Todo lo que os he enseñado acerca del carácter, acerca del testimonio, acerca del divorcio que habla, acerca del adulterio, acerca de cómo relacionáis en casa, acerca de juzgar a los demás, acerca de la mentira, acerca de la oración, acerca del ayuno. Todo eso se resume en que hagáis a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Tan sencillo, tan claro y tan complicado tantas veces. Ese es el llamado que el Señor nos hace hoy. Ese es el epílogo, ese es el punto en el que el Señor termina el Sermón del Monte. Y lo que veremos en las próximas semanas ya es las tres frases, las tres enseñanzas que el Señor da para cerrar y para enviar a aquellos que estaban en ese momento escuchando en directo a sus casas. Que el Señor nos ayude a poner en práctica su palabra, que el Señor nos ayude a vivir su palabra, que el Señor nos ayude a realmente ser conscientes de lo que nos está demandando. Porque, lo he dicho muchas veces, estáis aburridos de escucharlo. Es la única manera tangible y real en la que podemos ser conscientes de cómo es nuestra relación con Dios, en cómo nos relacionamos con los demás. No hay otra manera. No hay otra manera. A los fariseos constantemente les critica el Señor que oraran en público, en las esquinas de la plaza para que todo el mundo los viera, que cada vez que daban limosna lo hicieran delante de todo el mundo, que cada vez que ayudaran a otro fuera un espectáculo para ellos ser vistos por los demás como los que ejercían la fe de la manera más piadosa. Y el Señor los critica constantemente. Después de todas esas enseñanzas, de poner todo eso encima de la mesa, lo último que dice Jesús es esto: haced a los demás lo que queréis que os hagan a vosotros. Ahí está resumida la ley y los profetas. Vamos a orar. Señor y Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque cada vez que la abrimos, Señor, tu palabra nos desafía, contrasta nuestra realidad con lo que tú nos enseñas, Señor. Penetra en nuestro corazón como una espada, Señor, y llega hasta el fondo para poner encima de la mesa quiénes somos realmente, cómo nuestra relación contigo y cómo, Señor, estamos viviendo esa relación a la luz de cómo vivimos nuestra relación con las personas. Ayúdanos, Señor, a impactar allí donde tú nos has puesto a este mundo, simplemente poniendo en práctica tu palabra, mirando al prójimo, Señor, como esa representación tuya, Señor, como ese ser humano creado a imagen y semejanza de ti, a ese al que tú nos dices que cuando le hacemos el bien te lo estamos haciendo a ti, cuando lo estamos cuidando te estamos cuidando a ti, Señor. Que entendamos esa unión inseparable entre nuestra relación contigo y nuestra relación con los demás, y que seamos capaces de comprometernos con tu palabra, con tu enseñanza y contigo de la manera que tú nos estás demandando, Señor, como creyentes. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra siempre. Bendito seas. Amén. Amén.
Amén. Gloria a Dios. Tengas una bendita semana.